Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro sobre la melancolía por la diversidad cultural contra la guerra, un diálogo con Aristóteles, Kant, Gramsci y Russell, del profesor Andrés Martínez Lorca y editado por una editorial. En primer lugar, queremos agradecer a todos los que nos estáis viendo, estáis conectados en esta plataforma en Zoom. Gracias también a Aula Magna por prestarnos su apoyo técnico y a los profesores que van a intervenir en el evento, que sin más voy a presentarlos. Enrique Gaina, director de la colección Estudios y Ensayos de UMA Editorial, y los filósofos Salvador López Arnal y Juan Gavilán Macías. Y por supuesto el autor del libro, Andrés Martínez Lorca. Daré paso ahora a sus intervenciones y tras las intervenciones abriremos el chat para que podáis preguntarles y tener un debate con ellos dentro de lo que la circunstancia nos permite. Le doy paso ya al profesor y catedrático Enrique Baena. Su turno, todo suyo. Vale, muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues para mí es un placer iniciar esta sesión donde vamos a presentar un volumen de sumo interés cuyo autor, el profesor Andrés Martínez Lorca, nos presentó para su publicación. Fue naturalmente aceptado, fue estudiado también por los pares ciegos que velan según el protocolo para que las ediciones académicas sean conformes, ¿no?, a la excelencia. Y aquí tenemos ya publicado lo que es en fin, una gran satisfacción para esta colección, para la editorial UMA Universidad y naturalmente para esta universidad del que fue antiguo profesor, perteneció al claustro de esta universidad, don Andrés Martínez Lorca. Pues yo quiero decir unas palabras breves, luego pasaremos a un coloquio. En primer lugar, acerca de la colección. La colección viene de antiguo, es una colección que se inicia cuando el servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga no era editorial y poco a poco pues, fue siendo reconocido hasta el punto que cuando ya se me pide que haga una, digamos, actualización necesaria de la colección dentro de la editorial que debe tener la universidad, con todos los protocolos de los que he mencionado algunos. En ese momento, pues, actualizo, llevo la colección, digamos, a un nivel, pues, de rigor académico, trato que la actualidad y el ensayo en su sentido amplio sea digamos, el baluarte de estos libros y que el prestigio de los autores y también la originalidad de autores nuevos que están irrumpiendo en el pensamiento y en el ensayo, pues tengan su lugar, ¿no? De tal manera que lo que define esta colección básicamente es el sentido académico, el rigor con que se plantea, el compromiso que tenemos los universitarios con el conocimiento y con el conocimiento, pero a la vez con el pasado como herencia y con el futuro como esperanza, ¿no? Toda esta actuación, la colección está envuelta en esta filosofía, en este ideario, y es nuestro mayor gozo que las cosas sigan así, podamos ver que transita en fin, por las librerías, por los lectores, por las universidades, por las bibliotecas, ¿eh? Eso en primer término, ¿no? En segundo término, pues quiero presentar brevemente al autor y también a los profesores, a los filósofos que nos acompañan, ¿no? En primer lugar, al profesor Andrés Martínez Lorca, que ya digo fue en su momento profesor en nuestra universidad y posteriormente ya pasó a la UNED, a Madrid, donde ha sido catedrático y sigue siendo catedrático de filosofía medieval, ¿no? La trayectoria del profesor Andrés Martínez Lorca es muy amplia, con muchas publicaciones. Algunos de los libros quiero destacarlos aquí, que yo en algún momento también he asistido a una presentación de algunos de ellos, por ejemplo,
la introducción a la filosofía medieval, los maestros de Occidente, los estudios sobre la civilización andalusí, átomos, hombres y dioses, estudio de la filosofía griega, el problema de los intelectuales y el concepto de cultura en Gramsci también, y luego ediciones sobre Averroes, o sea, de Averroes sobre el intelecto, al encuentro de Averroes, o los ensayos sobre la filosofía del Al-Ándalus, ¿no? Es también académico de distintas academias, reales academias y academias intelectuales en España y también fuera de España, ¿no? La trayectoria del profesor Martínez Lorca está llena de la dignidad, de la brillantez que acompaña a los profesores de su talla a lo largo de toda su trayectoria. Así lo reconocen sus alumnos, sus publicaciones y verdaderamente todos aquellos que somos sus lectores y compañeros, ¿no? De manera que para nosotros, como digo, es una gran satisfacción académica que su obra forme parte ya de esta colección, que queremos que siga su andadura, que vaya más y que, en fin, que sea ejemplar en la medida en que podamos, ¿no? Por otra parte, nos acompaña también don Salvador López Arnal, que es profesor, que es también filósofo, que es editor y que es miembro del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Ha editado distintos textos, especialmente referidos a Manuel Sacristán. Ha editado pues, textos críticos, pero también textos del propio Manuel Sacristán, y tiene una actividad, ha tenido una actividad social, política, de compromiso ético muy intenso. Su nombre para nosotros es muy familiar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por tanto tenemos ante nosotros pues también a una persona de una talla por su compromiso social y por su labor, digamos, editorial, pues que nos importa mucho, aparte de ser profesor de matemáticas también, que eso lo he visto hoy en que no lo sabía. Ha sido también compañero en la UNED, o es compañero en la UNED, de manera que sus palabras serán muy bienvenidas en esta presentación del libro, ¿no? Gracias. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, al profesor Juan Gavilán Macías, que es catedrático de instituto, es doctor en lingüística, es profesor también de la UNED, de antropología, y tiene también una dilatada trayectoria siempre a la vanguardia del pensamiento, con libros que han tenido un eco importante, por ejemplo, Infancia y Transsexualidad, o entre los más recientes, o por ejemplo, el cerebro, cerebro, mente y conciencia, y con anterioridad la breve historia de la filosofía, de los límites de la razón y la razón de los límites, el legado de Ortega, el olvido del logos, etcétera, ¿no? Una trayectoria también ya digo, de estar en el punto álgido, ¿no?, del pensamiento actual, que valoramos enormemente y que siempre lo hemos seguido. También hemos tenido la oportunidad de compartir con él distintas tribunas, ¿no? Así que por mi parte también pues agradecido al profesor Juan Gavilán por estar aquí con nosotros, es un placer. De manera que tenemos la presentación ahora del libro, que es un libro amplio que da cuenta de esta trayectoria del profesor Martínez Lorca en todos los sentidos. Empieza con la melancolía en Aristóteles y termina con el gran compromiso y esa búsqueda perpetua del bien que fue Bertrand Russell, ¿no?, la obra de Bertrand Russell. Y entre tanto, pues hay Gracián, hay Gramsci, hay Santo Tomás, hay tanto dentro que verdaderamente es increíble el conocimiento, la talla, el saber que despliega el profesor Martínez Lorca. Hablaremos de ello, de manera que
Por mi parte, sirva estas palabras para iniciar el acto y ya pues a continuación tendremos el debate cuando nuestra moderadora nos lo vaya indicando. Gracias. Profesor Salvador López, cuando quiera, su turno. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Todo un honor para mí. Desde mi jubilación, de todo lo que ha indicado Enrique, él ha indicado en mi pasado y ahora soy un jubilado, unas consideraciones sobre el libro del profesor, maestro y amigo Andrés Martínez Lorca, a la manera del Tractatus. 1. Desde un concepto de la filosofía y el filosofar que creo compartir con el autor, creo que es justo decir en primer lugar que sobre la melancolía por la diversidad cultural contra la guerra, un hermoso título, es un libro pensado y escrito para filósofos, para estudiantes de filosofía, pero también para la ciudadanía interesada en general. Creo que el matiz es importante porque no hay en el libro y en el conjunto de la obra de Martínez Lorca, que yo conozco, una concepción elitista de la cultura, lo cual, por descontado, no significa ausencia de rigor, de profundidad y de erudición. 1.1. Hablando de filosofía y del filosofar, es justo destacar también las dos citas iniciales, una de Marx y otra de Gramsci, con las que Martínez Lorca abre su libro. Toda una declaración de principios historiográficos y filosóficos, en mi opinión. 1.1.1. Otra declaración de principios, del prólogo esta vez leo. Expondré, dice Martínez Lorca, con brevedad cuál es mi concepción de la historia de la filosofía. El método historiográfico que he aplicado en mis trabajos concede el máximo relieve al elemento especulativo. Prioridad, pues, para el concepto, pero sin llegar a considerarlo como autónomo y transmutarlo tampoco en terminología. Al margen de la historia real, sin raíces en el suelo de una tradición y de una cultura concreta, resultaría imposible que naciera filosofía alguna, por especulativa que fuera. El paso yo creo que es importante. 2. Cuando uno lee un diálogo de Platón, yo no puedo leerlo en griego, uno observa inmediatamente que está al mismo tiempo ante un gran pensador y ante un gran escritor. Al leer a Martínez Lorca, uno siente y piensa lo mismo. Este es un libro de filosofía y un grandísimo libro de literatura filosófica que da gusto leer, lo que en mi opinión es muy importante. Empezando por el título, siguiendo por cualquiera de sus capítulos y especialmente por un prólogo que en mi opinión es sencillamente deslumbrante, una verdadera joya filosófica. Déjenme que les lea las palabras con las que abre este apartado. En el principio de este libro, como en el de la filosofía, están los griegos, ese pueblo mediterráneo que, movido por la curiosidad, se atrevió a preguntarse por todo, desde el origen del universo hasta la organización de la sociedad y la existencia de los dioses. Los fragmentos de los presocráticos, los primeros filósofos, me parecieron hace medio siglo y me siguen pareciendo hoy la mejor introducción al pensamiento filosófico. Como escribió con entusiasmo Herbert, nada hay en el extranjero que ame tanto como esta tierra donde duermen los hijos de los dioses, el país en duelo de los griegos, donde Sócrates conquistaba los corazones y mi Platón forjaba paraísos. 3. Creo justo destacar también los homenajes y reconocimientos de Martínez Lorca a la tradición filosófica republicana, injustamente condenada al exilio. Fue inmenso el vacío que dejó en nuestro país. Alguna vez he soñado, escribe Martínez Lorca, ¿qué habría sido de mi generación si hubiéramos tenido como maestros, entre otros, a José Gauss, Zubiri, Ortega y Gasset, María Zambrano, Américo Castro, Joaquín Xirau y José Moreno Villa, en lugar de haber sido adoctrinados por una negra nube de oscuros funcionarios, en su mayoría clericales de todo color, crecidos académicamente en el ambiente inquisitorial de la represión política e ideológica de posguerra, pues como ha escrito el historiador Jaume Claret Miranda en su trabajo, cuando las cátedras eran trincheras, comillas, las vacantes de la depuración se convirtieron en botín de guerra de los adictos al régimen franquista. 3.1. Martínez Lorca cita luego más tarde a Imaz, José Ferrate Mora, Juan David García Barca y Adolfo Sánchez Vázquez, al que, por cierto, dedica 2 capítulos también muy importantes.
3.2, hablando de homenajes, déjeme resaltar también el recuerdo que el profesor Martínez Lorca dispensa a dos filósofos de una pieza, maestros míos que sufrieron en sus propias carnes en repetidas ocasiones la dureza y abyección del régimen franquista, este sí, un verdadero régimen. Les hablo de Manuel Sacristán y Francisco Fernández Gómez. Tampoco se olvida Martínez Lorca, por supuesto que no, de Javier Muguerza, José María Valverde, José Luis López Aranguren y Eloy de Roma. Tenía luego una serie de notas sobre los diferentes capítulos del libro, que no es el momento de leer. Les quería hacer una broma numerológica, pitagórica, que si acaso me reservo para más tarde. Me gustaría finalizar esta intervención inicial diciendo que, en mi opinión, detrás de las páginas de este libro hay una filosofía profunda y un filósofo profundo, que muestra de alguna forma en estas páginas su estar en el mundo. Yo lo he dicho muy mal, pero me gustaría decirlo con un poema de Brecht, que creo que será del agrado de todos ustedes, que yo tengo en la mente, traducido por un gran germanista, Vicente Romano. El poema se tradujo en castellano por Satisfacciones, en catalán hay una traducción también muy bonita de no recuerdo quién, con el nombre de Praers. El poema dice así: la primera mirada por la mañana al despertarse, el viejo libro vuelto a encontrar, rostros entusiasmados, invierno, el cambio de estaciones, el perro, la dialéctica, el periódico, ducharse, bañarse, música antigua, zapatos cómodos, comprender, música nueva, estudiar, plantar, viajar, cantar y ser amable. Gracias por su escucha. Muy amables. Creo que ahora el turno es del compañero, Juan. Gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Agradecido, muestro de entrada, antes de empezar, mi agradecimiento a la Universidad de Málaga y al profesor Martínez Lorca por haberme invitado a la presentación de este libro. Cuando recibimos el libro, lo que tenemos es una doble posibilidad, es decir, nos abre dos posibilidades. En la primera nos encontramos con una recopilación de artículos, conferencias, ponencias que nos muestran una trayectoria bastante completa del profesor Martínez Lorca. Es decir, que en la composición de unos 15, poco más, poco menos, pensadores, filósofos, él ha logrado mostrar con escritos posiblemente ocasionales una parte muy importante de su propia trayectoria filosófica e intelectual. Es muy importante porque con estos escritos se podría componer no solo su trayectoria, sino una especie de panorama casi completo de su pensamiento. En primer lugar, como ya ha señalado Salvador, bueno, hay una serie de escritos sobre Grecia, también Roma, que llama Ecos del Mundo Clásico, en el que aparece un texto que a mí me gusta mucho, un texto bellísimo, que lleva como título Sobre la melancolía y que trata del paso que hay en este tema desde desde Aristóteles hasta Cervantes. Después, si puedo, lo comentaré. En la segunda parte, Andrés mantiene un panorama, no completo, pero recoge una serie de escritos de una serie de temas de los que él es especialista en filosofía medieval y especialista en la filosofía en el pensamiento de Al-Ándalus. Ahí aparecen textos escritos suyos sobre Al-Farabi, sobre Averroes, Maimónides, Tomás de Aquino,
bueno, y Inga Virol también. Y bueno, y en la tercera parte hay un conjunto de escritos que ya tratan sobre filosofía moderna y contemporánea, en los que también se van recogiendo textos de mucho interés acerca de trabajos suyos anteriores, desde el año 80, poco más o menos, hasta casi 2020. Y con la primera posibilidad que nos abre el libro, encontramos la capacidad para hacernos una panorámica, hacernos un panorama sobre su pensamiento, un panorama bastante completo. La segunda posibilidad que nos abre, y que yo creo que es muy interesante, así me la planteaba yo haciendo una lectura transversal, posiblemente porque lo conozco desde hace muchos años, porque he sido alumno suyo, porque he leído prácticamente casi todos sus libros, me permitía hacer una lectura transversal, y lo que yo pensaba es que la manera de enfrentarse de Martínez Lorca a los pensadores de los que él estaba tratando funcionaban como si fueran un auténtico espejo en el que él se miraba. Realmente esta perspectiva le dio como un interés especial a la lectura que yo estaba haciendo, por una sencilla razón, porque el subtítulo del libro, el título es bellísimo, pero el subtítulo es interesante porque determina la idea de diálogo. Diálogo, él lo cita con Aristóteles, Kant, Gramsci y Russell, pero ese diálogo no termina ahí, es un diálogo abierto, pero también es un diálogo abierto con otros filósofos que no apareciendo en el subtítulo son importantísimos para él, o por lo menos así lo manifiesta, porque escribe un texto breve sobre Isidoro Requena, al que él presenta como maestro, en el que recoge toda una serie de cuestiones, una serie de valores que, si nosotros la fuéramos siguiendo, si la pudiéramos seguir, y podremos, creo que son valores que él mismo ha transmitido a los que fuimos alumnos suyos y a sus amigos. Concretamente, creo que es la página, bueno, no recuerdo exactamente la página, pero en el artículo viene a decir que cuando se lo encuentra, creo que en Venezuela, descubre que Isidoro Requena ha dejado allí también una huella profunda entre sus alumnos y sus compañeros. Y la huella que deja la recoge Andrés Martínez Lorca como preferencias estéticas, por sus preferencias estéticas, por su interpretación hermenéutica de la filosofía, por su gusto por la buena literatura, por la alta consideración de la amistad y por el sentido moral de la existencia. No sé si vosotros estáis recogiendo esta idea, pero evidentemente a mí me recuerda mucho a mi buen amigo, a mi maestro, a gran profesor, a Andrés Martínez Lorca. Realmente él ha leído y ha interpretado, pero lo ha leído e interpretado desde la posición más entusiasta, que es la interpretación de la propia vida. Es su vida la que está en juego cuando está pensando y cuando está interpretando a pensadores, aunque sea un escrito ocasional, aunque sea un artículo de homenaje, pero él ha puesto prácticamente toda la carne en el asador. Y cuando habla de Russell, dice literalmente: lejos de la torre de marfil de los intelectuales instalados en el sistema, participó en las polémicas de su tiempo, y cita todas las polémicas en que Russell participó en su tiempo. A mí esto realmente me recuerda también a Martínez Lorca. Es decir, él no ha estado en ninguna torre de marfil. Como ha dicho Salvador, y yo también he puesto de relieve y quiero resaltarlo, no es solo un pensador, no es un filósofo académico, es algo más, trasciende la categoría de la filosofía académica. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Porque es un intelectual comprometido y porque es un gran escritor.
Hay un tópico por ahí de decir escritor de raza. Bueno, pues algo parecido. Sería como un escritor desde las raíces suyas más profundas. Y es un escritor que permite darle sentido a todo aquello que piensa. Es decir, realmente nosotros nos encontramos quizá con que él es muy conocido y es conocido en el mundo académico por sus trabajos especializados. Es decir, él ha dejado una marca completa en el diálogo con Aristóteles. Si el libro es un diálogo, en el diálogo con Aristóteles ha dejado la marca de la reivindicación, la recuperación y la recuperación del naturalismo aristotélico, no solo en Aristóteles, sino también en la tendencia tan amplia que va desplegando hacia la Edad Media, y concretamente en Averroes, que es un filósofo, un pensador en el que él ha hecho grandes trabajos. Pero aquí no queda reducida su papel ni su función, por lo que acabo de decir, porque es un intelectual comprometido y porque es un gran escritor. Y a este intelectual, a este profesor, a este editor, a este pensador y a este escritor, pues yo, autor de este libro, me permito, con todo el cariño, agradecerle de nuevo que me haya invitado y darle paso a su intervención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si ya se hace innecesaria mi intervención, porque yo creo que no solamente habéis resumido el libro, sino que habéis visto cosas que yo, pues desde fuera, no las he visto. En primer lugar, tengo que agradecer a la editorial de la Universidad de Málaga el que me haya editado este libro. Ha sido un deseo profundo mío por una razón fundamental. Yo publiqué mi primer libro en la Universidad de Málaga, sobre Gramsci. Una novedad, creo que fue la primera tesis doctoral sobre Gramsci en España. Durante 12 años fui profesor, primero en el colegio universitario y luego en la Facultad de Letras de la Universidad de Málaga. Aquellos años en los que yo comencé mi enseñanza me marcaron. Eran mis primeros años como profesor, eran años difíciles del final del franquismo, que algunos habíamos conocido en su versión original, y ese entusiasmo que uno pone en su juventud, unido a esa necesidad de estudio para hacer una enseñanza digna, ya que la calidad en la que era considerada la mejor Facultad de Filosofía de España, en la Complutense, donde yo estudié, era penosa. Es decir, que tuve que estudiar mucho para enseñar algo. Al mismo tiempo, tengo el orgullo de haber sido el representante de los profesores de letras, primero ante el rectorado de la Universidad de Granada. Recuerdo un salón donde estaban todos los ilustres rectores de la Universidad de Granada, el Sancta Sanctorum, y luego ante el rectorado, la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga. Esa experiencia, ese aprendizaje mío, junto con mis alumnos. Y también, en paralelo, mi modesta contribución, junto con la de tantos otros, a la lucha democrática en Málaga, son vínculos que lo llevaré mientras viva. Por eso, prefería que fuera mi antigua universidad la que editara este libro. Le tengo que dar las gracias, en fin, de una manera ya viva y muy sentida a los presentadores
desde Enrique Baena, que tiene el arte de la cortesía cordobesa, que lleva en su sangre, y la elegancia y ese sentido humanista que impregna su obra, hasta Salvador, que es un ejemplo de la lucha de los intelectuales catalanes, a quien tanto queremos, intelectuales, profesores de otras regiones de España, de quien tanto hemos aprendido, y de un lugar donde tantos andaluces pasaron desapercibidos en los años negros de la represión porque no podían vivir en su pueblo y se quitaron el hambre ocupando un lugar en la vida ciudadana de Cataluña y dándole una dignidad que ha sido reconocida por los mejores catalanes, a pesar de toda esa bazofia que tenemos que aguantar todos los días de meter en el mismo saco a los luchadores por la libertad en Cataluña, a los creadores, a los intelectuales, a los artistas, a los sindicalistas, con la minoría de la burguesía catalana que, no teniendo otra alternativa, cogió un camino sin solución. De Juan Gavilán, que es mi presentador oficial, como ya lo he calificado en alguna ocasión, lo es porque me ha acompañado en la mayoría de los actos de presentación, porque hemos trabajado y hemos estado en contacto desde su año de estudiante y ha demostrado una calidad intelectual que si no fuera malagueño y viviera en Málaga, estaría, en fin, reconocida como se merece en el resto de España, pero ya sabemos que, como en los telediarios, solamente aparece Madrid, un poquillo de Barcelona y alguna romería, alguna procesión, alguna corrida de toros de la Sevilla que tanto les gusta y que tampoco nos gusta a muchos andaluces desde Antonio Machado hasta ahora. Bien, el libro, aunque ya se ha dicho bastante, ¿no? El libro contiene 19 trabajos diferentes sobre autores muy distintos a lo largo de toda la historia. Desde realmente la escuela hipocrática de medicina, luego Aristóteles, hasta en el siglo XX a Bertrand Russell. Los temas son muy distintos porque me parecía un grave error el reducir la filosofía a una especie de catálogo de opiniones fuera de lugar, de ideas en muchos casos difíciles de mantener, en otros casos ajenas por completo a nuestro mundo, sino a cualquier mundo. Entonces, para mí ha sido una tarea central el elegir autores, muchos de ellos marginados, elegir temas con la idea de que la filosofía no se puede superar si no hay una conexión entre el mundo, la historia y el pensamiento. En el caso, por ejemplo, de los temas, pues el tema, por ejemplo, de la melancolía me permitió a mí seguir el rastro de un tema normalmente literario y también pictórico como el de la melancolía, para concluir
Por ejemplo, en la idea de Marco Aurelio de que la filosofía es la compañera de viaje en la vida, o concluir no en el espíritu de grandeza, en el superhombre, sino en la fragilidad de la vida humana, que ahora lo vemos en todo su dramatismo cósmico, y en esa especial característica de la filosofía como el arte, que pretenden ser eternos, basándose en una experiencia humana corta, limitada, y en muchas ocasiones, como en la vida intelectual española, llena de sinsabores, de retrocesos, etc. Como si pensamos, por ejemplo, en el legado de Ginés de los Ríos, a quien todavía no se le ocurrió en Málaga levantarle una estatua, o si pensamos en un pensador como Manuel Sacristán, o si pensamos, por ejemplo, en un poeta como Cernuda, ya no digamos el dramatismo de nuestra historia con Miguel Hernández, con Federico García Lorca, o esos grandes intelectuales de los que se benefició México y que han dejado una huella de talento y de dignidad en la UNAM y en la vida cultural mexicana. Que no nos olvidemos que gracias a ellos pudimos leer a nuestros clásicos. Lo mismo que gracias a la editorial Losada de Buenos Aires, también dirigida por los exiliados. Voy a contar un detalle. Cuando yo estaba en Carabanchel, en los pocos meses que estuve allí en la cárcel de Carabanchel, el capellán era el encargado de seleccionar las lecturas. Y algunos de los compañeros que estaban allí tuvieron la idea de pedir algún libro de Unamuno y de Ortega y Gasset. Se lo impidió el capellán. Estoy hablando ya del año 65. No se podía leer a Ortega y Gasset, era un liberal, y a Unamuno. Pero como la ignorancia estaba tan extendida, pues pidieron libros de George Lukács y pidieron libros de George Politzer, ese manual de marxismo, y entraban allí como Juan por sus viñas, porque eso al capellán no le sonaba, afortunadamente. Bien, entonces quiero decir que no solamente los autores, algunos de ellos completamente olvidados, en la tradición nuestra se ha olvidado hasta hace pocos años de los grandes pensadores islámicos, muchos de ellos nacidos en España y gloria de nuestra patria, aunque no hablaran la misma lengua ni tuvieran la misma religión. También en el caso del materialismo con Lucrecio. Yo ya en mi libro sobre la filosofía griega ya me había centrado en el aspecto central de la física, que no nos olvidemos que toda la teoría atómica tiene su origen en la teoría, en fin, modélica del materialismo griego, del atomismo griego, de Demócrito, Leucipo y Epicuro. Por ejemplo, es poco conocido que la edición alemana del De Rerum Natura, de Lucrecio, llevaba el prólogo de nada menos que de Albert Einstein. También un hueco en nuestra cultura actual es el olvido absoluto de los intelectuales árabes actuales, contemporáneos. Parece que solamente se puede hablar
de los sátrapas que gobiernan las petromonarquías, que tan influyentes son en la España contemporánea y que son tan queridos en la España actual, en algunos casos verdaderamente de una repugnancia como el asesinato, descuartizamiento y desaparición del periodista Jashogui. Bien, y al tiempo que se celebran allí partidos de tenis y hasta conciertos y carreras automovilísticas, ni una palabra de esos grandes pensadores, algunos de los cuales le he dedicado un trabajo. Así que tanto autores olvidados como temas olvidados, poco estudiados, autores musulmanes y judíos a los que había que hacer justicia, ¿no? Desde el malagueño Ibn Gabirol, del que este año se celebra el milenario, un gran poeta y el primer filósofo andalusí. Yo aprendí de Emilio Lledó que lo principal, la tarea principal, era la lectura de los clásicos, la lectura de las fuentes. Por eso nunca he escrito un manual, sino que he hecho trabajos dispersos que se pueden agrupar en este caso o en otros casos, pero con la libertad que se debe tener en el estudio de la filosofía. La tarea principal a la hora de afrontar a un pensador es conocerlo, leerlo, algo que parece evidente, pero que yo, por ejemplo, en mi época universitaria, con alguna ligerísima excepción, eso era imposible. Tanto hablar de Aristóteles o tanto hablar de Tomás de Aquino, y nunca se leyó nada. Y luego me di yo cuenta de que no se leían en clase, es que no habían leído nada esos profesores, no habían leído nada. Por ejemplo, el caso más escandaloso es que en la época más negra del franquismo todo lo que sonaba era aristotelismo, pero esta gente es que era de una ignorancia supina. Ya se había editado las obras de Aristóteles, ya se habían traducido a las principales lenguas europeas, ya había estudios importantes, aunque no en todos los campos, pero lo que se daba era verdaderamente una caricatura ridícula. Incluso se daba una visión de la escolástica que, como he demostrado en trabajos míos sobre el método escolástico, sobre las fuentes de la escolástica, mi edición reciente de Tomás de Aquino, no se dieron cuenta estas lumbreras del franquismo universitario de que la recepción de la política de Aristóteles, que es una obra central en la civilización europea y mundial, que es la primera vez que se considera como modelo de Estado la democracia, el dominio, el poder del demos, del pueblo. Ya Aristóteles consideraba que la monarquía era un régimen anticuado, que no reflejaba la Grecia de su época. Aquí parece que estamos, en fin, no hemos cogido la onda de Aristóteles. Entonces quiero decir que era ignorancia de los textos filosóficos, miedo a leerlos. En ese sentido, yo he dedicado la mayor parte probablemente de mi trabajo a ir directamente a los textos, en algunos casos a editarlos, traducirlos, anotarlos y usar
y aprender de la bibliografía secundaria, pero abriendo el horizonte, es decir, la bibliografía de calidad internacional de donde venga. En ese sentido, yo a los jóvenes universitarios que nos escuchen les recomiendo el manejo de las lenguas. Es imprescindible el manejo de las principales lenguas europeas, y para el estudio de algunas épocas concretas es completamente necesario el estudio de las lenguas clásicas, y para los estudios medievales la lengua árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en ese sentido he aprendido mucho, lo reconozco en el prólogo, de mis colegas internacionales, gracias a mi asistencia a congresos internacionales, a seminarios, donde he aprendido mucho de ellos, entre otras cosas lo que digo de mi visión, digamos, actual, visión justa, visión que refleja la calidad de algunos de los grandes pensadores a los que se ha ignorado en España durante muchísimo tiempo. Así que, por mi parte, he trabajado en las condiciones que se me ha permitido. En Málaga estaba en unas condiciones precarísimas. Yo recuerdo que me encargué de ir formando la biblioteca del colegio universitario, porque no había nada de libros, no había nada. Quiere decir que se partía de cero y ni siquiera se permitieron el traer una base, ¿no? Una base de fuentes y de estudios, y lo fuimos haciendo con mucha dificultad. Y luego, gracias a los compañeros que he tenido en la UNED, buenos amigos, buenos colegas, de algunos de los cuales he aprendido mucho, y también en el tiempo que me ha permitido he investigado mucho. Así que por mi parte, repito mi agradecimiento a la UMA, a los ponentes, y con mucho gusto pasamos, cuando le parezca a la moderadora, al diálogo con los ponentes, o en su caso a los que están participando a través de Zoom. Muchas gracias. Gracias, Andrés Martínez Lorca, y al resto de ponentes. Abrimos ahora el turno de preguntas, y mientras las recibimos podéis mandarla por el chat, cualquier pregunta o cualquier comentario que queráis hacerle al autor sobre el libro, sobre la charla. Y mientras la recibimos, doy paso a los ponentes si quieren hacer algún debate, algún coloquio. Os dejo a vosotros mientras recibimos las preguntas. Bueno, yo si queréis, para empezar, bueno, yo quiero agradecerte tres cosas. Una es la referencia al prólogo de Einstein a la traducción alemana de Rerum Natura, que yo ignoraba que lo había escrito Einstein. Te lo agradezco un montón, porque es una cosa que no sabía. La segunda, una cosa que no he dicho en mi primera intervención, es que tu libro, a las personas que como yo nos hemos formado en el ámbito de la filosofía, básicamente en lógica y en filosofía analítica, y poca cosa más, es un libro que nos desasna, hace que tengamos interés por autores que por desconocimiento, por prejuicio, por una ideología que nos cegó, hayamos despreciado, menos valorado, ¿no? Nos sonaba a Carca, a teólogos dogmáticos, y eso para nosotros ya dejaba de tener interés. Tu libro consigue que algunos, por ejemplo en mi caso, me desasne y sea capaz de ver la importancia de todo eso. Y otro agradecimiento es a las palabras que has dedicado a los andaluces que ahora viven con nosotros. Esas palabras son muy, muy importantes, para las personas que como yo no queremos que haya un nuevo muro-estado que nos separe aquí, en Cataluña, de todos vosotros, que queremos estar junto con vosotros. Todas esas palabras que has dicho tú nos parecen muy importantes, porque nos dan moral, nos apoyan y son muy de agradecer, para todos vosotros. Y puestos a preguntarte,
tengo pendiente la broma numerológica que en su momento, si me permitís, la haré, pero al final, si acaso. Pero te quería preguntar por Gramsci, ¿no? A Gramsci lo usas en la entrada. Creo que la primera cita es del joven Marx y la segunda ya es de Gramsci, de los Quaderni. Le dedicas 2 capítulos a Gramsci y mi pregunta es, a pesar de lo mucho que has hablado, ¿Gramsci es para ti el gran pensador marxista del siglo XX? Añado, ¿podemos seguir aprendiendo de Gramsci o Gramsci ya está agotado? Ya no se puede estirar más de él, ¿no? Ya está. Y la tercera, ¿no es un poco paradójico que un pensador como Gramsci, que todo el mundo lo cita y mucha gente lo ha trabajado, si yo no estoy mal informado, la traducción de los Quaderni que hay solamente es la de Era, pero no hay ninguna traducción hecha en España, en ninguna lengua peninsular, de los Quaderni, ¿no? Es un poco sorprendente, ¿no? Como hay aquí la editorial UMA, me atrevo a sugerir que igual la editorial UMA quiere asumir un reto así. Ya está. Sí. Bueno, gracias, Salvador, por tus palabras. Comenzando por el final. Bueno, nosotros creo que tenemos 47 millones de habitantes. México tiene más de 100 millones de habitantes. Es una potencia cultural de primer orden y siempre ha sido el Fondo de Cultura la principal editorial en lengua castellana. Luego, otras editoriales han llenado ese hueco, digamos, del pensamiento crítico, y en este caso Era. La recepción de Gramsci se debió fundamentalmente a Manuel Sacristán y a su antología, precisamente de una editorial también mexicana, siglo XXI. Entonces, ese temor al pensamiento marxista ha provocado una mala edición de sus obras, tardía, y luego cuando pasó la moda en su momento, a una ocultación de su pensamiento. Yo tengo que decir que de algún modo estoy en deuda con Gramsci. Le debo a él también el estilo fragmentario de la escritura. Le debo a él una comprensión de la cultura europea y de la cultura italiana, por ejemplo, su trabajo sobre el Renacimiento, sobre Maquiavelo. He aprovechado una nota a propósito de Gracián y la cantidad de tonterías que se dicen sobre el maquiavelismo. Y incluso en mis primeros trabajos descubrí, por ejemplo, que la teoría platónica del rey filósofo era un planteamiento en la línea de la teoría de los filósofos, de los intelectuales de Gramsci. Una nota suya donde dice que precisamente Platón pensaba en los grandes intelectuales, es decir, los filósofos, que no en el sentido nuestro, puesto que era en el sentido global de la cultura y de la filosofía. Y ese respeto a las tradiciones ilustradas en la filosofía, aunque sean ajenas al marxismo, ese afán por aprender de tradiciones infravaloradas, por ejemplo, la cultura popular, ¿no? Que en inglés no es peyorativo, pero que en castellano sí lo es. Esta cantante es folclórica. Esto es folclore. Que ya hay ahí un desprecio hacia la cultura popular. He aprendido de él mucho aquí
necesitábamos una recuperación de ese pensamiento que, en mi opinión, es muy sencillo. Lo que significó Gramsci y tu pregunta. Gramsci significó la renovación principal del pensamiento marxista y la apertura a una visión del socialismo alejada de la experiencia revolucionaria, de la experiencia de Rusia. Se dio cuenta de que había una situación diferente, que el asalto al poder por la vía militar era impracticable en Europa, y lo que pretendió fue dar un horizonte de lucha política, de lucha de ideas, al margen de la confrontación militar, que no ha hecho sino consolidarse con el tiempo. Porque claro, si la vía militar es impracticable en Europa, en mi opinión, por fortuna, en América Latina hasta la dirigencia cubana apoyó el fin de la guerrilla de Colombia, aunque el Estado colombiano, silenciado aquí en nuestros medios, sigue asesinando a antiguos guerrilleros y dirigentes sociales indígenas todos los días. Todos los días. Pero quiero decir que la experiencia de Allende, asesinado por la CIA bajo la dirección del señor Kissinger, la experiencia reciente, por fortuna, no tan desgraciada, de Bolivia, la experiencia de cambios profundos en México, el cambio de orientación en contra del neoliberalismo en Argentina con esa gozosa amistad entre Argentina y México. Ya está bien de que América Latina viva de espaldas unos a otros y solamente le pongan, en fin, el pedestal al Imperio del Norte, en contra de apoyarse entre ellos, ser solidarios también en el terreno de la cultura, porque tanto Argentina como México son dos potencias culturales de primer orden, de las que tenemos mucho que aprender, y no solamente en el campo que estamos hablando, en el campo de la literatura. Yo he dicho muchas veces que nos podíamos tirar una temporada sin escribir en España, que el futuro de la literatura en castellano estaba asegurado con los escritores de América Latina. Y de hecho, casi una vacación de ese estilo se ha producido durante muchos años en España, con escritores, novelistas, etcétera, de segundo orden. De segundo orden. Entonces, creo que en el caso de Gramsci lo necesitamos para un socialismo que hunda sus raíces en las mejores tradiciones del pensamiento, que se abra a la crítica interna, que reconozca las aportaciones de otras tradiciones que hicieron ya en parte los clásicos. Por ejemplo, el reconocimiento del carácter revolucionario del cristianismo primitivo. No había ninguna experiencia tan radical en la época moderna como los cristianos primitivos. No tenían nada en común. No existía la propiedad privada. No existía la propiedad privada. E incluso en la Edad Media, ese eco de la justicia heredada del catolicismo primero, antes de llegar al poder, de que en caso de necesidad todas las cosas son comunes. Esa es una idea de la escolástica, no es de los anarquistas.
es de la escolástica, que además parece, en fin, en ese desprestigiado, parece de sentido común, ¿no? Entonces quiero decir que el reconocimiento de la pluralidad cultural, la lucha política, la lucha en el terreno de las ideas, la lucha dentro de las instituciones y unos objetivos que no tengan trampa. Quiero decir que sean unos objetivos factibles y hablándole claro a la gente. Yo recuerdo que me llamaba la atención cuando yo iba a Italia que Berlinguer nunca improvisaba, siempre llevaba escrito su discurso. Es decir, que no iba a calentar a la gente, no iba a enardecer a la gente. Y por eso precisamente impidieron el entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Yo en aquellos años, cuando fui al Instituto Gramsci, fui en alguna ocasión a Botteghe Oscure, a la sede del Pichi. Había un callejón y luego la Piazza del Gesù, la primera iglesia barroca, donde está enterrado San Ignacio, y allí está, en esa plaza del Gesù, la sede de la democracia cristiana. Asesinaron a Aldo Moro y lo dejaron en la mitad del callejón, que daba por un lado a la sede del Pichi y otro a la sede de la democracia cristiana. Quiero decir con esto que, como indica nuestra experiencia histórica, no se puede avanzar en el terreno social sin una teoría y no se puede avanzar en el terreno político sin una batalla de ideas. No sé si alguna cuestión se me ha ido de tu pregunta, así respecto de los andaluces. Bueno, yo siempre he sentido el calor de la gente de mi tierra hacia Cataluña y hacia Barcelona, porque cuando cerraron las minas que estaban en poder extranjero, pues todos los antiguos mineros fueron a Barcelona y fueron algunos de los que construyeron el metro de Barcelona en la Exposición Universal. Luego recuerdo que algunos de los dirigentes principales, tanto del PSUV como de Comisiones Obreras, eran andaluces. Yo mismo llevé a Málaga a Antonio Gutiérrez Díaz, cuya madre era gitana y cuyo padre era de un pueblecito del Guadalhorce. Lo recuerdo. Quiero decir que hay una tradición de fraternidad entre el pueblo andaluz y el pueblo catalán. Y el pueblo andaluz ha sido el soporte del electorado de izquierda en Cataluña y es el soporte, yo creo, también de cuando los catalanes, la burguesía catalana, pierde el famoso seny, del que se habla mucho, lo mismo que Mariano Rajoy con su sentido común, pero no se ve por ningún sitio, le ha dado ese sentido común, que es ir a los problemas de verdad. En Cataluña, en Baracaldo o en Écija. La sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Gracias. No sé si alguno de los otros ponentes quiere hacerle alguna cuestión al profesor Andrés Martínez Lorca, si no, le realizo yo alguna pregunta que tengo aquí en mente. Encantado, lo que quieras. Ha dicho, bueno, son 19 trabajos diferentes de distintos autores, múltiples temas. ¿Cómo ha realizado esa selección? Es decir, ha indicado que no quería reducir la filosofía a una suerte de catálogo de opiniones. ¿Qué proceso ha llevado a cabo para realizar esa selección? Y también he hecho en falta pensadoras que imagino que no ha tocado porque no han abordado, ¿no?, ninguno de los temas que aparecen en el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha nombrado también a María Zambrano. No sé
también quisiera saber un poco su opinión sobre esta cuestión, ¿no? Porque al menos la filosofía que se estudia en institutos está centrado en pensadores, en filósofos. No sé si hace falta quizás una renovación o un cambio ahí para meter también alguna figura femenina. Gracias. Gracias. Pues sí, efectivamente es una deuda que tenemos también con el olvido de la mujer en el campo de la alta cultura, de la filosofía. Pero mira, antes, a propósito de Lucrecio, quería recordar dos cosas. Una, fue el primero, o sea, es que veo, ya que los idealistas quemaron las obras, que eran inmensas, una producción enorme, de Epicuro, es la única síntesis del pensamiento materialista antiguo, es el de Rerum Natura, primero. Segundo, es la primera vez que el latín se constituye como lengua filosófica a través de un autor materialista, la primera vez. Y luego hay que hacerle justicia a todo. ¿Y por qué manejamos el de Rerum Natura? Pues gracias a que un fraile medieval se tomó la molestia de copiarlo. Si ese fraile medieval hubiera usado algunas de las tácticas que utiliza el neoliberalismo en nuestra época, no hubiéramos tenido ni una línea de Epicuro y de Lucrecio. No hubiéramos tenido ni una línea. Es decir, la dignidad de ese copista, porque el copista no era tonto y se entendía lo que... Pero digamos que fue honesto. Respecto a la mujer, pues fíjate, la primera vez en la historia que las mujeres entraron en una academia filosófica fue con los epicúreos y fueron acusados de que eran prostitutas, las mujeres, cosa que ha ocurrido siempre que la mujer ha dado un paso a un terreno que no era el suyo, el de evaluarlas. La primera vez que entraron las mujeres al ámbito académico fue en el quepos de Epicuro, que no era un jardincito, como se pinta, era un huerto. Y por eso en la epidemia de Atenas murieron la mayoría de los atenienses y los epicúreos no murió ninguno porque comían de la verdura de su huerto, un poco como han hecho los frailes tanto tiempo. Yo recuerdo en Santo Domingo de Silos, y bueno, en todos los grandes conventos que tenían su huerto y cuidaban, los frailes menores cuidaban el huerto, las hortalizas, sus gallinas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hombre, yo he destacado a María Zambrano a la hora de dar que era la excepción entre todos los sesudos varones de profesores de la Universidad de la República, pero ya yendo a nuestra época, yo llegué a la UNED para sustituir a Celia Amorós. Celia Amorós. He trabajado con ella, he vivido cerca de su casa, hemos hablado mucho, he aprendido mucho y creo, lo dije en una presentación en la UNED de un libro mío, que la contribución de Celia al feminismo en el terreno teórico es de una importancia histórica. También lo mismo. Ella procedía del marxismo, procedía sobre todo del marxismo francés, de Sartre, estudió, yendo a los textos, la tradición ilustrada y revolucionaria de la Revolución Francesa, el papel de las mujeres, y con un trabajo propio de su oficio, le ha dado al feminismo una altura teórica que en algunos casos no tenía, o que era meramente una traducción del francés o del inglés, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, en los últimos años estamos viendo trabajos de compañeras, de estudiantes,
de investigadoras de primer orden. Así que, lógicamente, si ha habido, por ejemplo, en Al-Ándalus había mujeres poetisas, había mujeres poetisas, y hasta Averroes considera que una mujer en el siglo XII podía ser juez, y aquí en el franquismo una mujer no podía ni tener una cuenta corriente. Claro que como ha avanzado esa teoría de los progresistas, ¿no? Conforme pasa el tiempo ya, en fin, se llega al advenimiento. Quiero decir que, por ejemplo, ¿cómo iba a haber mujeres en la escolástica si no tenían acceso? En finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la educación de las mujeres en los países occidentales, en los otros ya no hablemos porque eran la mayoría colonias, y lo que estaba desapareciendo era hasta su lengua, por ejemplo, acabando con el árabe en Argelia, los franceses, el árabe. Entonces, en una serie de campos que estaban totalmente cerrados en Occidente, ya había una tradición importante cultural en el mundo árabe. Se han editado poemas de los siglos X, XI, XII, de poetisas de una libertad comparable, recuerdo de un especialista, comparable a los más atrevidos en el siglo XIX. Quiero decir que a final del siglo XIX, principio del XX, la enseñanza a las mujeres era bordar, cocinar y el rosario, la práctica religiosa, etcétera, etcétera. Eso ha sido así. Y eso lo mantuvo la sección femenina, que daba unos cursos por los pueblos, y entonces, aparte de vestirse, de disfrazarse ahí de lagarterana, aparte de esos bailecitos ridículos, que le ponían una cosa de un puritanismo tremendo, ¿no? Pues era la tradición más pedestre desde el punto de vista religioso, que era el rezo del rosario, la asistencia a misa, etcétera, etcétera, totalmente ajena a la explicación religiosa y tal. El papel totalmente subordinado en la vida social, en la vida familiar, considerado como peligro en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Y no pasaba de ahí, no pasaba de ahí. El analfabetismo era absoluto. Eran vistas como unas, en fin, peligrosas jóvenes, las jóvenes de la República, lo sé por algunos testimonios de amigos míos como Arturo Soria, el hijo del famoso Arturo Soria, ¿no? Que era de la generación de Julián Marías y todo esto, y que me contaba de sus compañeras, algunas de las cuales ya destacaban en España, como se ve en la generación del 27. Mujeres de primer orden intelectual, pero eso vino acompañado por un movimiento radical, republicano, laico. Todavía vemos en la Iglesia Católica el miedo que tienen a la participación de la mujer en la Iglesia, en el culto, en el poder eclesiástico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no te cuento si tiramos para atrás. Es decir, que la mujer ha sido recluida al ámbito familiar, y hasta época muy reciente, en España, repito, el retroceso tremendo que en el franquismo ha significado pues, que generaciones de jóvenes a duras penas han podido emanciparse desde el punto de vista cultural, porque no había lugar a ello. Era considerado como un terreno totalmente prohibido, ¿no? Así que no te olvides que los epicúreos fueron los primeros que admitieron a las mujeres. Si hubiera triunfado el epicureísmo, tendríamos la historia de la filosofía
llena de mujeres, estoy seguro. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Miguel de la Torre Yarza. Se la leo, Andrés. Caminar y pensar por la vida, pensar hacia el futuro, vernos en el espejo, como lo haces tú al estudiar a los autores, vivir e interpretar nuestras vidas y lo que pueda decir esa compañera en nuestro viaje cotidiano por los días y las noches. Hoy el mundo es para muchos esa soledad con su dolor, los suicidios en muchas coordenadas, la búsqueda de la esencia humana, el pesimismo, la incredulidad y la desconfianza. ¿Qué decirles o cómo inventar hoy el diálogo con los jóvenes que vienen detrás de nosotros y esperan quizás vislumbrar algunas luces y algunos rumbos para creer en nuevas pequeñas utopías? Un abrazo para Andrés y que siga pensando para beneficio de los que hoy y estamos aquí y de otros más. Y bueno, le hace una sugerencia que sobre lo que ha comentado de las mujeres, que lo puede dejar en algún texto en el periódico en estos días con motivo del 8 de marzo. Bueno, estoy viendo al amigo Miguel de la Torre, que está más flaco que de costumbre y ya con el aspecto ya de pintor consagrado, ¿no? O de director de orquesta más o menos retirado, ¿no? Y con ese buen empleo del lenguaje que tienen los americanos, en este caso el que es mexicano, pues hombre, se dice de una manera muy romántica que de esta pandemia vamos a salir transformados. Se dice, o decían, que vamos a aprender, etcétera, etcétera. Decía Hegel, en un pensamiento bastante pesimista, que la historia nos enseña que no nos enseña nada. Los momentos que vivimos, que eran ya unos momentos de crítica aguda del sistema capitalista en su fase neoliberal, como se ve en el terreno internacional. No pensemos ya solamente en la cuestión económica, ¿no? Sino el asalto al Capitolio y el que hayan pasado 2 meses y pico y hayan tenido que mandar a todo el ejército de Estados Unidos para proteger al presidente en la toma de posesión, en fin, me ahorra palabras respecto de la estabilidad y respecto de, digamos, de la consolidación del capitalismo en su cabeza. Entonces, en los países europeos, americanos, en parte de los asiáticos, desde hace años la crisis es devastadora para la juventud. En España, como pasa en otros aspectos verdaderamente negativos, estamos a la cabeza, creo que del paro juvenil. Siempre oscilamos entre el 40 al 50, el paro juvenil. Pero es que luego, si vemos las condiciones de trabajo de esos jóvenes que están con un empleo, son verdaderamente, en fin, vergonzosas. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, unos meses, que se difundió que la élite de investigadores, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no tenían ni seguridad social. Un sueldo de porquería y no tenían ni seguridad social. Entonces, de esta pandemia estamos saliendo como era previsible según las leyes del mercado, con grandes beneficios de algunas grandes empresas, fundamentalmente eléctricas, farmacéuticas y algunas especulativas, con un endeudamiento tremendo de los estados, con un poder en Europa dominante de las empresas sobre los estados, como se ve en lo de las vacunas, y la víctima propiciatoria son siempre los sectores más débiles,
las mujeres, los jóvenes, los emigrantes. Entonces, yo no me hago ninguna ilusión de cambio, pero sin duda alguna, el mundo que tenemos no se puede mantener como está. No se puede mantener. Se ha demostrado que en el caso de España era una vergüenza colectiva y algo de derrota histórica, que yo recuerdo que Lledó nos lo decía. Cuando Lledó se fue aquí, le robaron la cátedra en la Complutense para dársela a un sobrino del que me daba mi historia de la filosofía, un falangista llamado Adolfo Muñoz Alonso. Estuvo en el Wissenschaftskolleg de Berlín y allí hizo amistad con un gran economista alemán que le dijo: pero ¿cómo es posible que en España se acepte sin rechistar el diseño de la Unión Europea, que solamente lo destina para ser un lugar de turismo y un lugar de servicio? ¿Cómo se permite que se liquida? Se liquidaron las grandes empresas siderúrgicas, se liquidaron las construcciones navales, se liquidó toda la tradición industrial, que era pequeña, pero que existía, se liquidó. Entonces yo insisto muchas veces, porque me parece una vergüenza para España, para Andalucía, no podemos admitir que Andalucía y España sea un país de camareros. Se ha demostrado que no había aquí producción ni siquiera de mascarillas. Un país con nuestro potencial antiguo industrial, de sobra para producir, incluso estoy seguro que con una buena política científica para producir vacunas. Nada de eso existe, nada de eso existe. Entonces, no me quiero entretener en referirme al gobierno de coalición, odiado por la derecha, porque no puede admitir que no estén ellos en el poder y que lleguen fuerzas que han sido fundamentales en la recuperación de la democracia en España. ¿O qué? ¿Quién trajo la democracia a España? ¿Quién la trajo? El primer gobierno del rey, Carlos Arias, que era el fiscal que asesinó a tantísimos republicanos en Málaga. ¿Quién lo trajo? Señor Fraga. ¿Quién lo ha traído? Sus sucesores. No, no, no. La trajo sectores del pueblo, con mucha lucha, mucho sacrificio, y lo que tenemos es un gobierno que puede hacer cosas si el poder estuviera en el gobierno. Pero es que el poder realmente está en las grandes empresas y en los grandes medios que todo el día están acusando al ministro este o al otro, si lleva este pelo, si lleva lo otro, etcétera, etcétera. Quiero decir que no soy optimista, salvo que, como es lógico, las nuevas generaciones, por cuestión de biología, den el paso adelante en la política, porque lo tendrán que dar. Y al darlo, tendrán que acabar con una serie de situaciones que son verdaderamente insostenibles. Repito, no se puede liquidar a la mejor generación preparada, no se puede echar de España a estudiosos a que estén fregando platos en Europa. No se puede consentir eso. Mientras aquí se le daba el permiso de residencia a todo el que comprara un piso de lujo, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, es necesario aprovechar el talento que tenemos, necesitamos industrializar el país y necesitamos hacerle un hueco a la juventud porque, repito, es su hora. Muchas gracias, profesor Andrés Martínez Lorca. Parece que un compañero mío quiere hablar algo. Manolo Suances. A
Aquí lo veo, el que está debajo de... Y tendrá que escribirlo a lo mejor porque no sé si el compañero le puede permitir el audio y si no... Y si no, escribirlo. Sí. Si puede mejor que lo escriba. Parece ser que no deja el audio. Si lo quiere escribir, si no, como... Manolo es de nuestra generación, que llegamos Ah, ya. ahora sí que puedo. Vaya, menos mal. Bueno, Estaba Manolo, he disfrutado un montón, Andrés. Y vamos, como buen compañero tuyo, pues toda esta velada de esta noche ha sido formidable. Me alegro un montón, te felicito y veo que hay mucha gente que te conoce a fondo. Y que bueno, pues que te felicito de corazón. No se le oye ahora. No se le Manolo. oye ahora. La voz. De nuevo no se le oye porque la voz la ha cerrado. Sí. Bueno, él es... Ahora. Sí. Eso que decía. Bueno, resumiendo un poco pues lo que tú has significado para mí, porque nos seguimos allí como compañeros, yo lo que veo, voy a destacar una cosa en ti, que has profundizado mucho y de manera creativa y original en cantidad de pensamientos, culturas diferentes. Fíjate en los griegos lo que has publicado y de manera enormemente original. Como decía, creo que Juan, cuando tuvo la palabra, dice, es que te has metido en los personajes. Y entonces diríamos que desde ahí vitalmente tú no solamente los reconstruyes, los transmites y haces ver lógicamente desde esa empatía, pues diríamos la peculiar asimilación tuya de ellos. Por eso resulta tan atractivo y tan, diríamos, ágil el meterse en tus escritos, en tu pensamiento y, diríamos, acopiar lo que de ellos haces. Lo haces, fíjate, eso, vamos, en los griegos, en los estoicos, los epicúreos, y para qué contar ahora todo en el pensamiento medieval, donde a Tomás de Aquino, tú con tu mentalidad lo has transformado y nada sospechoso de heterodoxia, te has metido en él y has hecho una lectura realmente extraordinaria como se te reconoce en los ámbitos incluso eclesiásticos. ¿Para qué contar lo que has hecho con la filosofía árabe y la andalusí? Pues que es patrimonio de todos. El otro día tuve que dar una conferencia de esta manera también y claro, me apoyé en ti pues para hablar de Averroes y también, bueno, pues de otros también, pero sobre todo de Averroes, que tuve que hacer una charla para tal. Y después, todo el pensamiento contemporáneo, que ahora, bueno, ha resaltado hoy en Gramsci y tal, pero cómo has diríamos, te has introducido en el marxismo, lo que has hecho esta tarde de enfocar, cómo has enfocado el marxismo con todo lo que lo has estudiado y en el ambiente que te has movido. Es decir, y ahora sobre todo me ha impactado hoy ver lo que yo ya he visto, pero hoy de manera evidente, el cómo eso tiene una unidad en ti, cosas tan distintas, con lo cual enfocas las situaciones actuales de todo tipo, como lo acabas de hacer, con una unidad impresionante desde supuestos tan diferentes que has asimilado. Eso es lo que realmente es algo, diríamos, tuyo, que te da esa identidad que tienes y que yo, vamos, celebro y comparto el que se te valore tanto. Solamente una cosita, si quieres responder. He estado despistado,
pero lo de la melancolía me ha llegado al alma. Digo, ¿cómo Andrés habla de melancolía? Circunscríbemelo un poco eso, porque es un tema que a mí personalmente me afecta mucho, por aquello de que a los autores que yo he trabajado, la melancolía, ¿qué es? Es profundidad de alma, es, diríamos, añoranza de lo que podríamos ser y no somos y deseamos ser. Es una enfermedad. Si quieres di algo, si no nada, pero bueno, que es un punto, digo, ¿y cómo Andrés trata este tema? No porque tú seas ajeno a nada de eso, sino porque, bueno, como que dada toda tu extensión de pensamiento, pues diríamos, te quedes ahí en algo que a mí me afecta de una manera especial. Vamos, y nada más, Andrés. Un inmenso abrazo y alegrarme de todo este de arropamiento que tienes hoy. Bueno, muchas gracias, Manolo. Manuel Sugances es compañero de la UNED, del departamento, profesor titular de filosofía y un gran especialista en filosofía contemporánea. Ha hecho estudios fundamentales de filósofos del siglo XIX, fundamentalmente de Kierkegaard, y un gran estudioso. Yo agradezco tus palabras fundamentalmente como compañero y, como decía un crítico literario, compañero y sin embargo amigo. Respecto de la melancolía, es un término que sale en un contexto médico y aparece como una enfermedad dentro de los humores en el contexto de la medicina hipocrática, es decir, como una anomalía física. El primero que lo eleva a categoría filosófica es Aristóteles, en una obra que no conozco, que en absoluto se ha difundido en castellano, que además es muy propio de Aristóteles, los problemas, plantear las cuestiones filosóficas como problemas, problemata en griego. Entonces, uno de ellos comienza. ¿Cómo es, dice Aristóteles, que todos los grandes sabios son melancólicos? Así Demócrito, así Sócrates, así Platón, etcétera, etcétera. Esa es la entradilla. Entonces, Aristóteles, que era de tradición médica por su padre, que de lo que más escribió fue de biología, que nunca me cansaré de repetir aquella frase de alguien que no conocía la filosofía ni le interesaba, de Charles Darwin, donde decía, Linnaeus and Cuvier have been my two gods, but they were mere schoolboys to all Aristotle. Linnaeus y Cuvier han sido mis dos dioses, pero ellos eran pipiolos, eran niños de escuela en comparación con el viejo Aristóteles. Esa frase de alguien no sospechoso como Darwin. Entonces, lo que dice Aristóteles es que la melancolía no es una enfermedad, sino que es una característica de determinado tipo de personas que superan la tendencia, digamos, que tiene patológica para subir en su creatividad filosófica, artística, literaria, etc. Es decir, que une la melancolía con el genio y lo desvía, lo aleja del terreno de la patología. Entonces, en ese sentido, vemos un tipo totalmente melancólico en las famosas meditaciones de Marco Aurelio.
que entre paréntesis diré que fue el libro de cabecera de Gramsci, y en los momentos peores él leía fragmentos del estoico, por excelencia, Marco Aurelio. Entonces, la visión de Marco Aurelio, lo que he dicho es, la filosofía la aleja de la política, línea platónica, porque en contra de lo que se supone de Platón, idealista y tal, Platón, la academia la formó para crear dirigentes políticos. Le falló, como se vio en su detención, etcétera, en su fracaso en Siracusa, pero la academia era fundamentalmente escuela de políticos. Bien, entonces él se aleja de esa visión instrumental, digamos, de matriz política, y considera que la filosofía es una compañera de viaje en la vida. A mí me encanta esto de compañero de viaje, porque era el lema traducido del inglés que usaba el franquismo para aquellos independientes que colaboraban con el Partido Comunista. No, este no, es comunista, no, compañero de viaje. A propósito, una anécdota dramática, ¿no? Pero que me la contaba con humor. El editor de los poetas del 27, mi amigo Bernabé Fernández Canivel, que era íntimo de los poetas del 27, de Emilio Prado, que fue padrino de boda, y de otros, ¿no? Pues me contó que al término de la guerra, el que era de su empresa, la empresa paterna y suya, que la mantenía, era el ceregumil, esa bebida reconstituyente para los niños, que todavía se sigue fabricando en Málaga, de las cosas buenas que se hacen en la industria malagueña farmacéutica, era el ceregumil. Entonces, como había estado colaborando con los grandes, Miguel Hernández y otros, ¿no? En la sección cultural del Quinto Regimiento, que fue la espina dorsal de la defensa de la República, pues lo detuvieron, le quitaron todas sus cosas y le montaron un proceso militar, y entonces miraron a ver para acusarlo de comunista. Y entonces, como no encontraron ninguna prueba de que era comunista, porque no lo era, entonces lo condenaron por comunista independiente. Estos eran anteriores al Traveler Fellow. Comunista independiente, estuvo una serie de años en la cárcel, y lo primero que hizo con esa dignidad que tenían los viejos republicanos, me lo contaba él, esto no lo he escrito nunca. Yo tenía mucha amistad con Bernabé y me ha alegrado de ver una biblioteca ahí en Pedregalejo dedicada a su nombre. Lo primero que hizo fue ir a visitar al gobernador civil, donde está ahora el Museo de Málaga, está el gobierno civil. Le dijo, esa mesa que usted tiene es mía, y ese sillón es mío, y a mi mujer le habéis robado hasta el vestido de boda. Y el otro, ¿cómo? ¿Cómo dice? Sí, lo que digo, eso me lo han robado, eso es mío. Claro, una de dos. O le pegaban 2 tiros, lo metían en la cárcel, o les daban la mesa. Claro, teniendo en cuenta que era de la burguesía de Málaga y teniendo en cuenta que ellos no estaban para tirar cohetes, le dieron su mesa. Entonces, volviendo a la trayectoria para acabar. Patología, un carácter enfermizo en la teoría humoral. Característica de los genios. La filosofía como compañera de viaje a lo largo de la vida. Esa idea se ve mucho en poesía. Y yo, digamos que me aproximé yo, porque a mí lo que más me gusta leer, más que filosofía, es poesía. Yo lo siento mucho. Por supuesto, soy selecto en mi lectura de poesía,
pero la profundidad de algunos de los poetas es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el que tiene talento de verdad, en el campo que sea, conoce sus limitaciones. Primero, conoce sus limitaciones. Sus limitaciones como creador, como creador. Sus limitaciones físicas, que con la edad aumenta. Y luego esa conciencia que ha desaparecido en el mundo occidental mucho, de que no es que esté la naturaleza ahí, nosotros aquí, sino que nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros somos animales. Entonces, en griego era sencillo, porque en griego se decía la definición, son vivientes. Y curiosamente, eso se ha traducido al latín como seres que tienen ánima, pero ánima era vida. Animal es aquel que tiene vida. Entonces, claro, esa conciencia de la limitación, de los límites de creatividad intelectual, científica, filosófica, artística, etc. Las limitaciones personales, porque procedemos de un entorno concreto, de una familia, de una sociedad, etc. Las limitaciones propias de la biología, de nuestra biología. Las limitaciones, eso que decía Aristóteles, que en cualquiera de los sentidos hay un animal que es superior al hombre. Cualquiera, en la vista, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Y que somos animales. Ahora lo vemos perfectamente. ¿De qué nos ha valido tanta tecnología y tanto desarrollo del capitalismo? Hemos tenido que estar encerrados durante meses, por miedo a ser contaminados por algo que desconocíamos y que probablemente el origen sea cualquiera de las muchas destrucciones de la vida animal y vegetal, de la contaminación en tantísimos campos como ocurre, ¿no? Entonces, esa conciencia de la fragilidad de la vida humana. En el cristianismo es tradicional esta línea de pensamiento, como tú sabes mejor que yo, no solamente en los místicos, sino la idea de la vida como un viaje, el homo viator. Es un viaje la vida. Y en ese sentido, esta idea que ya nos parece más bien estoica, aunque su origen es aristotélico, es lo que le da a la vida esa sensación de fragilidad, de debilidad, y a nuestra colaboración, a nuestra aportación, esa sensación de pequeñez, de fragmentariedad, que solamente se engrandece cuando lo unimos al conjunto de la sociedad y al conjunto de la historia. Claro, si uno, porque sea buen pintor, pero si uno se va al Museo del Prado, uno se engrandece, porque ve allí una civilización, fruto, pero cualquiera de ellos vivió en una situación concreta, tuvo dificultades concretas, pudo pintar en parte lo que quiso, pienso en los grandes, en Velázquez, en Goya, etcétera, etcétera. Así que, Manolo, yo te agradezco tus palabras, que proceden de un buen compañero, de viaje, no sé si, porque nosotros aquí en Madrid cuando nos vemos viajamos poco, pero en fin, compañero en el departamento, compañero leal, y que hemos aprendido uno de otro a ser útiles en aquella época y a ser útiles después en nuestro trabajo, porque yo sé que tú has hecho trabajos muy meritorios en el campo de la filosofía del XIX. Así que muchas gracias. Ya veo, te vi en la fotografía que está más recio que mi amigo mexicano Miguel, que está un poco demacrado, pero se recuperará porque los mexicanos son mágicos
y tendrá alguna pócima por ahí oculta. Muchas gracias, profesor Andrés Martínez Lorca. Tenemos los últimos 5 minutos, así que vamos a dejar una breve pregunta de Antonio Moreno. Le vamos a dar paso con el audio y seremos breves para poder irnos a cenar también. A ver, creo que tiene que aceptar el audio. No se escucha. Ahora. Vale. ¿Ahora me escucha? Sí, sí. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, más que una pregunta, una reflexión. Hace muchos años, hace unos cuantos años, estuve de viaje por Oriente. Me fui a China. Y cuando llegué al aeropuerto de Pekín, me encontré con que el mapa del mundo que yo vi allí no es el mapa del mundo que vemos aquí. Es un mapa del mundo distinto. Entonces, siempre que hablamos en el mundo occidental, pues hablamos de nuestra tradición filosófica grecorromana. A fin de cuentas, que viene de la época de los sumerios, que después pasaron los egipcios, toda esta tradición. Pero en todo nuestro pensamiento filosófico no hacemos o nunca introducimos lo que pueden haber aportado durante siglos y milenios la cultura oriental. Chinos, la India, y de hecho, incluso en aspectos de teoría política moderna, prácticamente los únicos países socialistas que quedan, excepto Cuba, son China, Vietnam, y están en Oriente, están en la zona oriental. O sea, de algún modo, toda aquella ideología que Marx sacó adelante, donde único pervive, de alguna manera, es en esos países de ese mundo de allá, ¿no? Es una cultura que descubrió el papel antes que nosotros. Es una cultura que descubrió una escritura, los ideogramas, antes que nosotros. Es una cultura que descubrió América antes que llegase Colón. Es decir, pero en nuestra filosofía occidental nunca tomamos en consideración ese pensamiento, probablemente porque lo desconozcamos o haya muy pocos textos que hemos traducido o hemos incorporado a nuestro mundo occidental. Sí conocemos de los árabes, sí conocemos del mundo griego y tal, pero desconocemos o no se incorpora prácticamente nada de toda esa cultura que sobrepasa más allá de lo que es el Oriente Medio y el origen de lo que es el mundo occidental, ¿no? ¿Tú no crees que eso es un hándicap importante para tener una visión realmente más cercana a lo que es el mundo de verdad? Allí viven más de 3.000 millones de personas con otra mentalidad y con otra filosofía que no es la nuestra. Ellos no comparten los conceptos o digamos las vivencias que han tenido en el mundo o que hemos tenido en el mundo occidental, más o menos influenciados por la cultura greco-romana o la cultura judaica o el cristianismo. Ellos, por decirlo en modo moderno, van a otro rollo, pero nosotros no incorporamos ese otro rollo. ¿Tú no crees que eso es un hándicap importante para intentar entender de qué puñetas va y a dónde vamos? Bueno, me parece muy interesante tu reflexión. Russell, que era un hombre honesto, tituló su libro de Historia y Filosofía History of Western Philosophy. Es cierto. Entonces, los árabes reconocieron buena parte del legado que le llegó de la India, por ejemplo, cuestiones astronómicas, los números, por ejemplo, Ibn Khaldun destaca la importancia para la cultura que tuvo la aplicación del papel. De hecho, aquí había bibliotecas de cientos de miles de ejemplares, mientras que las bibliotecas con vitelas en piel de animal tenían unas decenas de ejemplares, los más eruditos, en Europa occidental. Entonces, lo que no cabe duda es que la filosofía, como la entendemos en Occidente, es de matriz griega, especulativa, es una línea especulativa griega, que no quiere decir que todo sea griego,
De hecho, hay una frase en el Timeo muy interesante, y Platón estuvo en Egipto y era admirador de los egipcios, donde dice el protagonista, se habla entre un griego y un egipcio, Helenes Paides, que quiere decir, los griegos sois niños en comparación con los egipcios, y en el plano de la civilización, es decir, que eran unos recién llegados. En algunos campos creo que, sin duda alguna, la civilización oriental, es decir, desde la India hasta China, fue asimilada por Occidente. Me refiero a toda la cuestión desde juegos a estudios astronómicos, matemáticos. Los árabes lo acrecentaron con el álgebra y la creación genial del cero, porque con los números romanos no se podía hacer nada. Pero lo que tú dices es una tarea que está por hacer. Yo hice amistad porque vino aquí a Madrid uno de los mejores estudiosos ingleses de la filosofía griega, G.E.R. Lloyd, de la Universidad de Cambridge, catedrático de griego. Y él, que tiene una casita en Cazorla, pues me contaba que estaba estudiando chino. Esto te hablo de hace ya 20 o 30 años. ¿Sí? ¿Y cómo va? Dice, bueno, llevo varios años y estoy al nivel de un alumno de primaria, no sé si me decía segundo o tercero. Luego ha escrito un libro estudiando, comparando las universidades chinas actuales con las universidades europeas, que me mandaron de la Universidad de Oxford. Se ha publicado hace unos pocos años. Yo lo que no confío mucho es en ese orientalismo curalo todo, de procedencia más bien de los indios, hindú, de la introspección, el desprecio hacia la vida concreta, el nirvana, el individualismo. Yo lo veo que esa es una herramienta formidable del gran capital. Lo mismo que en la esfera nuestra, el individualismo burgués, ¿no? El sálvese quien pueda. Ahora, si nosotros pensamos una revolución que se hizo a partir de una derrota tremenda, huyendo del enemigo, como fue la Larga Marcha, y haciendo una revolución cultural, concreta, agraria, enseñanza de lectura, doctrina social, etcétera, en China, hasta que llegaron el año 49 a Pekín. Creo que habrá que estudiar dentro de muy poco el ejemplo chino. Ya de hecho Cuba está copiando en el plano económico, en una economía mixta, como es lógico, y desde luego lo que está claro es que dentro de muy pocos años la primera potencia mundial económica, si no lo es ya, es China, hecho sin invadir a nadie, a partir de una situación neocolonial. Yo era aficionado a leer de China hace años, cuando no había nada, y perdidamente leía del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y recuerdo que a principios del siglo, en los parques de Pekín había un letrero donde ponía prohibido la entrada a los perros y a los chinos. Esos son los demócratas que ahora están llorando porque ya Hong Kong no se han dado cuenta los ingleses de que Hong Kong pertenece a China. Entonces, el sentido colectivo, la asimilación de teorías sociales europeas, el aprovechamiento de la tecnología occidental y el avance. Desde hace muchos años, ellos están en algunos campos de la informática más
adelantados. Se compraron la IBM hace muchos años y en el terreno universitario ellos me parece que tienen 500.000 de estudiantes en los principales países occidentales, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia. Y por ejemplo, pensemos cuando ha ido el presidente Rajoy a alguna sesión internacional y ha dicho hello, y luego le han preguntado, y él ha dado con la mano así, como era tan simpático. El presidente de China es ingeniero por una de las principales universidades norteamericanas. Es decir, el principal dirigente comunista de China está formado como ingeniero. Entonces, unido a la recuperación y al conocimiento necesario de la gran civilización china y oriental en general, que es una deuda que tenemos, es así. También en el caso concreto ahora de nuestra época, el avance de estos países, que en algún caso, claro, es que hablamos de una cifra, pero ¿cómo es posible que en Vietnam han muerto creo que 35 personas de COVID? Tienen 90 millones. Y en España, que estamos tan adelantados, en Inglaterra, van las cifras por 60.000, 90.000 muertos. ¿Y cómo es posible que China, con más de 1.350 millones de habitantes, controle una epidemia? ¿Qué lo hacen? ¿Con bayonetas? ¿Con cañones? ¿O lo hacen con una civilización que es superior? Es superior en la organización y es superior en la disciplina social y en el civismo, y donde el individualismo no tiene el hueco preponderante que tiene aquí en los países occidentales. Así que, Antonio, esa reflexión es correcta. A mí me pilla un poco mayor, pero ya le digo a mi hijo que vaya a estudiar su especialidad, que es telecomunicaciones, a China. No sé si aprenderé algo de él. Gracias, profesor Andrés Martínez Lorca. Finalizamos ya la presentación, tan enriquecedora como siempre suelen ser este tipo de eventos. Desde el Servicio de Publicación y Divulgación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga queremos agradecer tanto al autor de la obra, Andrés Martínez Lorca, como a Enrique Baena, director de la colección Estudios y Ensayos, y a los filósofos Salvador López Arnal y Juan Gavilán Macías por estar con nosotros y por aportarnos, ¿no?, esta charla tan fructífera. Y gracias también a todos los asistentes por vuestra participación y a Aula Magna por su apoyo. Y nada, muy buenas noches, Jack, y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo, Andrés. Que vaya todo muy bien. Gracias, Inma. Hasta Lo luego. mismo. Gracias. Hasta luego. A vosotros. Adiós. Gracias, Inma.